Buen día, en este video les voy a hablar sobre el tamaño de muestra y los intervalos de confianza. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a retomar un poco sobre lo que ya hablamos en un video anterior, sobre lo que es el diseño experimental, qué implica el diseño experimental y la importancia de la estadística en este proceso. Vamos a hablar sobre el tamaño de muestra, cuál es la importancia del tamaño de muestra. Primero, definir qué es el tamaño de muestra, su importancia y luego cómo obtenemos las estimaciones del tamaño de muestra, cómo defino cuál es mi N de estudio. Y al final vamos a hablar sobre los intervalos de confianza, qué son, por qué son importantes y también qué fórmulas debo emplear para poder estimar esos intervalos de mi estimación puntual. Bueno, nosotros ya vimos que el diseño experimental emplea el método científico para digamos, resolver ciertas preguntas sobre ya sea un proceso, un patrón o un evento que estoy estudiando. Sabemos también que todo diseño experimental se apoya en un diseño estadístico, que es el diseño que nos va a asegurar que al final de nuestro trabajo podamos obtener conclusiones válidas y objetivas sobre el patrón o evento que estamos estudiando. Este diseño estadístico, nosotros ya vimos en un video anterior que en este está, digamos, implícito, primero, cuál va a ser ese N que yo tengo que muestrear, cuántos individuos debo muestrear para poder obtener conclusiones válidas y significativas de mis datos. Ya sabemos también que este diseño estadístico pues, puede emplear únicamente estadística descriptiva o también, lo cual ocurre en la mayoría de los casos, estadística inferencial, ¿cierto? Que a partir de mi muestra, una muestra pequeña de mi población, yo puedo hacer inferencias sobre esa población que en realidad quiero estudiar. Y esto únicamente lo vamos a poder hacer si hacemos un diseño estadístico riguroso y adecuado dependiendo de nuestra pregunta de investigación. Ahora, algo que es súper importante en este diseño estadístico es definir el tamaño de muestra. Es decir, como investigadores nos debemos preguntar, primero, cuántos individuos, animales o cosas, dependiendo de lo que estemos midiendo o estudiando, debo muestrear para obtener inferencias y conclusiones válidas y significativas que me permitan responder mi pregunta de investigación. Esto es algo que como investigadores debemos definir antes de entrar a tomar datos. Ahora, ¿qué viene a ser el tamaño de muestra? Bueno, el tamaño de muestra es el número de objetos o cosas que componen una muestra extraída de una población, necesarios para que mis datos obtenidos sean representativos de la población. Imagínense que nosotros queremos estudiar esta población, no sé, tenemos alguna pregunta en particular sobre una población gigantesca de individuos, pero como no tenemos ni tiempo ni recursos económicos para poder estudiar cada uno de estos individuos, necesitamos tomar una pequeña muestra, bueno, pequeña no, una muestra o una submuestra de esta población, pero debemos asegurarnos que esa muestra de individuos que yo tome de esta población sea representativa, es decir, que las conclusiones que yo obtenga con esta muestra me representen en realidad la población, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo, casi en ningún caso, digamos, si yo tomo simplemente 2 individuos de esta población, seguramente esa muestra no va a ser representativa ni me va a representar a toda la población, versus si tomo, no sé, 1000 individuos. Quizás allí esa muestra ya sea representativa y a partir de esta yo puedo obtener conclusiones e inferencias de todo lo que es la población en general. Ahora, este tamaño de muestra lo definimos para poder obtener conclusiones que tengan un grado de confianza y precisión deseado, ¿sí? ¿Y esto qué nos va a permitir? Bueno, nos va a permitir, por ejemplo, estimar un parámetro determinado con un nivel de confianza alto. Nos va a permitir detectar una determinada diferencia si realmente existe entre grupos de estudio con un mínimo de garantía. Es decir, yo voy a poder, digamos, estudiar grupos y
como me aseguro que tengo un tamaño de muestra adecuado, voy a poder definir con mayor validez si las diferencias que encuentro entre grupos es de verdad una diferencia significativa y no simplemente una tendencia de los datos. Y bueno, esto nos va a permitir reducir los costos y aumentar la rapidez de nuestro estudio. Y esto es, digamos que esto es una de las razones principales del por qué definir mi tamaño de muestra. Primero, porque en la mayoría de los casos no tenemos los recursos económicos para poder ir y muestrear toda una población, y mucho menos cuando esta población es grande. Y segundo, porque no vamos a tener todo el tiempo que esto implica, ¿sí? No es lo mismo estudiar 1000 individuos que estudiar 10.000 individuos. Esto va a generar un gasto de tiempo mayor y por ende un gasto de recursos mucho mayor. Entonces recordemos que cuando hacemos un diseño experimental, este tipo de cosas son las que queremos reducir. Queremos por lo general obtener una conclusión válida, significativa de mi pregunta de investigación al menor costo y al menor tiempo posible. Ahora, ¿de qué depende este tamaño muestreal? Bueno, el tamaño muestreal va a depender de decisiones estadísticas y no estadísticas que pueden incluir, por ejemplo, la disponibilidad de recursos, como ya les dije, el presupuesto, el equipo de gente que va a estar en campo. Entonces, dentro de estas, digamos, variables de las que va a depender mi tamaño muestreal está el tamaño de la población, el margen de error, el nivel de confianza y el desvío estándar que quiero digamos, o que tengo dentro de mi estudio. Entonces, el tamaño de la población va a depender obviamente de la población que quiero estudiar. Conozco la población que quiero estudiar, tengo alguna información sobre esa población que quiero estudiar. El margen de error es una estadística que me va a expresar la cantidad de error de muestreo aleatorio en los resultados. Digamos que como investigadores siempre vamos a tener algún error dentro de nuestro trabajo de investigación, y este lo podemos definir indicando un margen de error en nuestro trabajo. ¿Con qué nivel de confianza ahora quiero que sea mi estudio? ¿Sí? Que lo vamos a definir con esta variable, ya la vamos a ver más adelante. Y otra cosa que me tengo que tratar de averiguar es el desvío estándar de mis datos. Recordemos que la desviación estándar es una medida de dispersión y lo que me indica es qué tan dispersos están mis datos de la media. Ahora, para nosotros definir el tamaño de la muestra que debemos estudiar, debemos determinar cuál es el tipo de estimación que debemos obtener. Por ejemplo, y son las más comunes, yo deseo obtener un promedio de mi muestra. Entonces, o una proporción. Ya sabemos que el promedio lo conocemos también como media aritmética y se calcula agregando un grupo de números y dividiéndola por el recuento de esos números. ¿Sí? Esto ya lo vimos en el video anterior. Es simplemente la media aritmética. Y una proporción puede ser, por ejemplo, un porcentaje, una fracción, y este es el cociente en el que el numerador está incluido en el denominador. Por ejemplo, si en una población de 25.000 habitantes se diagnostican 1.500 pacientes con diabetes, la proporción de diabetes en esa población es de 1.500 que tienen diabetes, sobre el total de habitantes, es decir, sobre 25.000, que va a ser igual a un 6%. Entonces me está indicando que el 6% de esta población de 25.000 habitantes tiene diabetes. El valor de proporción, esto ustedes ya lo vieron, puede variar de 0 a 1, pero por lo general se expresa en porcentaje. Ahora, dependiendo del tipo de estimación que yo quiero hacer, una proporción o un promedio de mi muestra, va a tener diferentes fórmulas para estimar ese tamaño muestreal. Puedo tener, si es para muestras, para calcular proporciones, estas dos fórmulas que ven acá, y si es para calcular promedios, estas dos opciones. ¿De qué depende cuál usar? De si conozco o no el tamaño de mi población universal. ¿Sí? Recuerden que este n es el tamaño de muestra, este n minúscula. Ahora, ¿cuál usar? Primero, ¿qué tipo de medida, estimación puntual quiero obtener de mi muestra? ¿Un promedio? Listo, uso estas dos.
una proporción, uso cualquiera de estas dos. Cualquiera no. Esto va a depender de... Ahora, ¿cómo sé, digamos, si yo quiero estimar una proporción? ¿Cómo sé cuál de estas usar? Bueno, depende. Tengo información de el tamaño de la población que quiero estudiar. Yo sé que la población que yo quiero estudiar es de 1000 individuos, por ejemplo. Si tengo esa información, usaría esta fórmula que tiene el n poblacional, que es el n mayúscula, y si no tengo esta información, usaría esta otra fórmula, ¿sí? Es lo que les digo acá. Fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño de la población. Entonces, si no lo conozco, uso esta, y si lo conozco, uso esta. Y ahora, cuando yo estoy trabajando, mi medida de estimación es, por ejemplo, una media, un promedio. Entonces tengo estas dos fórmulas y depende de si conozco o no el tamaño de mi población, la población universal. Ahora, si ustedes van y miran, estas fórmulas pues tienen varios variables. Ya saben que cuando tienen, esto lo vimos en el video anterior, el n minúscula, nos referimos al tamaño de muestra, ¿sí? Que es en este caso el que quiero averiguar. Cuando tengo la n mayúscula, me estoy refiriendo al tamaño de la población, al universo que yo quiero estudiar. Ahora vemos otras variables como z. Z es un parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Ya lo vamos a ver. P hace referencia a la probabilidad que ocurra el evento estudiado, ¿sí? Es el éxito. ¿Cuántas veces dentro de mi población o mi muestra tengo, cuál es la probabilidad de que lo que estoy buscando ocurra? Y Q, pues es lo contrario, es la probabilidad de que no ocurra el evento estudiado. Ahora cuando veamos algunos ejemplos, esto va a quedar mucho más claro. Ahora, otra variable que tenemos es el error, ¿sí? Entonces, esta E hace referencia al error de estimación máximo aceptado, que en otras palabras hace referencia a la precisión de mi estudio. Y otra variable es la desviación estándar. Entonces, veamos algunos de estos. Z, como ya les dije, es el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Y en otras palabras, es el grado de certeza o probabilidad expresado en porcentaje con la que se pretende realizar la estimación de un parámetro a través de un estadístico muestreal. Este valor de confianza o este nivel de confianza lo define el investigador. ¿Sí? El investigador pone ese nivel de confianza. Y este valor, como seguramente ya vieron en bioestadística, está asociado a una distribución normal. La tabla de distribución normal la vamos a ver en las clases siguientes. Por ahora es importante simplemente que se fijen acá. Si yo quiero un trabajo, por ejemplo, que tenga un nivel de confianza del 95%, sería este, mi valor de Z va a ser 1.96. Ahora, si quiero un trabajo mucho más exigente, mucho más fino, con un nivel de confianza mayor, por ejemplo del 99%, mi valor de Z, alfa también, es 2.58, ¿sí? Hay varios, dependiendo del investigador con qué nivel de confianza quiere realizar su estudio. En ciencia es ampliamente aceptado estudios que sean realizados con un nivel de confianza del 95% o del 99%. Niveles de confianza inferiores a estos, digamos que pueden arrojar, digamos, con datos que no sean tan confiables. Obviamente, si tenemos menor nivel de confianza, pues vamos a poder confiar menos en esos datos que obtengamos a partir de estas. Entonces, como les digo, en esta tablita se deben basar para obtener el nivel de confianza. Van a ver que los más empleados son 95 y 99%. Se los van a terminar aprendiendo de memoria. Ahora, el error de estimación máxima aceptado. Bueno, es la cantidad de error de muestreo aleatorio resultado de la elaboración de la investigación. Hay un error con el que, digamos, el investigador no puede lidiar. Ese error aleatorio, digamos que no va a depender tanto del investigador, es un error que está asociado a un proceso aleatorio y está asociado a, digamos, a las características de los datos que el investigador está recopilando. Lo cierto es que siempre va a haber un error asociado a nuestro estudio y ese porcentaje de error que nosotros como investigadores vamos a tolerar depende del investigador, ¿sí? Se suele usar un margen de error del 5%.
del 5% o menor. Más que esto, no es tan recomendado. Hay investigaciones que utilizan un margen de error del 5, otros del 3, otros del 1%. Ahora, ¿qué hace referencia a P y Q? Bueno, recordemos que P es la probabilidad de que ocurra el evento estudiado, ¿sí? Y Q sería lo contrario, la probabilidad de que no ocurra el evento estudiado. Es muy difícil y en pocos casos ocurre que nosotros tengamos conocimiento sobre cuál es la probabilidad de que esto ocurra, de que nuestro evento ocurra. Es raro y eso simplemente ocurre cuando son estudios que llevan muchos años trabajando con la misma población, muestreando esa población. Ahí puede que los investigadores tengan información sobre estas probabilidades. Por lo general, desconocemos la probabilidad de éxito o fracaso del evento que estoy estudiando. Entonces, en estos casos, lo que uno hace es emplear un P del 50%, es decir, de 0.5, y un Q, por lo tanto, de 0.5. Entonces, si no tenemos información sobre la probabilidad de estos eventos, de que ocurra o no ocurra, empleamos un valor de P de 0.5 y un valor de Q de 0.5. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta que cuando nosotros obtenemos nuestra muestra, que la definimos por las fórmulas que acabamos de ver, y obtenemos, digamos, la media muestreal, pues debemos saber que esos resultados obtenidos a partir de esa muestra es simplemente una aproximación de los valores verdaderos de la población, ¿sí? Mi media muestreal es una aproximación de esa media de la población. Ahora, los valores reales de la población los desconocemos porque la única manera de conocerlos es si estudiáramos toda la población, cosa que raramente podemos hacer, pero algo que podemos hacer es darnos una idea más real o más confiable de ese valor poblacional a partir de la construcción de un intervalo de confianza. ¿Y qué viene a ser un intervalo de confianza? Bueno, los intervalos de confianza representan una técnica de estimación que se utiliza en el campo de la estadística inferencial, en el que este intervalo que hace es permitirnos acotar uno o diversos pares de valores entre los cuales va a estar la estimación puntual indagada, que por ejemplo puede ser la media poblacional. Entonces, un intervalo de confianza en estadística nos permite calcular los valores que existen alrededor de una media o proporción muestreal, ¿sí? Y este por lo general se expresa, lo que me va a indicar es el límite inferior y el límite superior entre los cuales puede estar mi media poblacional. Recordemos que yo lo que obtengo con mi muestra son una media muestreal, ¿sí? Pero para yo poder tener una aproximación más verdadera de cuál es la media poblacional, pues voy a emplear estos intervalos de confianza. Ahora, ¿cómo obtengo el intervalo de confianza? Bueno, vuelve y juega, depende de la estimación puntual que esté haciendo, si estoy estimando proporciones o si estoy estimando medias. Si yo quiero encontrar el intervalo de confianza para una proporción, esta sería la fórmula en la cual vamos a definir el límite inferior, entre qué valor inferior y qué valor superior está mi proporción poblacional. Y algo similar ocurre para la media, ¿sí? Tengo mi media y voy a definir el límite inferior y el límite superior entre los cuales podría estar mi media poblacional. Y en estas fórmulas lo que vemos es que es la proporción, para definir el límite inferior, por ejemplo, sería la proporción menos el zeta alfa, que es mi nivel de confianza, por la raíz de P y Q, que ya sabemos si lo conocemos o no lo conocemos, sobre mi N muestreal. Este sería el límite inferior y en el límite superior es la misma fórmula pero sumándolo. Lo mismo para la media. Voy a tener un límite inferior, aquí ya no trabajo con proporción, trabajo con mi media muestreal menos zeta alfa y aquí lo que empleo es la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de mi N muestreal. Y acá es lo mismo, simplemente que lo sumo. Algo que quería comentarles, simplemente para que lo tengan en cuenta, es que esto
mi desviación sobre la raíz cuadrada de n es lo mismo que decir error muestreal. Ustedes van a encontrar en algunos libros que les hablen de el intervalo de confianza y en vez de poner desviación sobre la raíz cuadrada de n, le van a poner acá error muestreal, ¿sí? Pero simplemente seguir estas fórmulas. Entonces veamos un ejemplo. Dice, la media y la desviación estándar muestriales para todos los pesos de llenado de 100 cajas son tiene un promedio de 12.05 y un desvío estándar de la muestra de 0.1. Encuentra el intervalo del 95% de confianza para la media de los pesos de la caja. Entonces imagínense que yo tengo una fábrica gigantesca donde se llenan unas cajas y tengo información sobre cuál es la media del peso del llenado de esas cajas. Ahora, yo quiero determinar entre qué valores se va a encontrar mi media muestreal. Mi media poblacional. Entonces aquí lo que hago es sacar todos los datos del problema. Ya tengo la media, 12.05. Tengo el desvío estándar de la muestra, que es 0.1, perdón por el ruido de fondo. Tengo el N, porque ya sé cuál es el N, que son 100 cajas. Y tengo mi nivel de confianza, que es del 95%. Entonces, lo único que debo hacer es, para poder definir cuál es el intervalo de confianza en el cual va a estar mi media poblacional, es simplemente reemplazar esta fórmula. Entonces, X barra es mi X en mi promedio muestreal, que es 12.05, más menos Z alfa, ¿cuál es? 95%. Si vamos a la tablita, esto es igual a 1.96 por mi desvío estándar, que es 0.1 sobre la raíz cuadrada de n, que es 100. Entonces, si yo le sumo el valor, si le resto, por ejemplo, el valor a la media, que es 12.5, voy a tener el límite inferior, y si se lo sumo, este valor acá obtenido, a la media muestreal, este va a ser el límite superior. Entonces, a partir de esto podemos concluir que con una confianza del 95%, la media del llenado de las cajas está entre 12.03 y 12.07 kilos. Ahora, para finalizar, ¿por qué es importante estimar los intervalos de confianza? Bueno, a pesar de que los intervalos de confianza no nos dan una estimación puntual del parámetro poblacional, sí sirve para hacernos una idea aproximada de cuál podría ser su valor verdadero. En otras palabras, acota entre dos valores en donde se encontrará la media de la población. Recordemos que cuando yo trabajo con una muestra, yo no estoy obteniendo, y obtengo una media poblacional, yo no estoy obteniendo la media de la población, ¿sí? No estoy obteniendo el valor real de la población. Entonces, para poder, definir un grupo de valores que se acerquen más al valor real, debo definir un intervalo de confianza. Entonces, ahora, los intervalos de confianza nos permiten aproximar, una vez calculado el valor de la variable en la muestra, entre qué rango de valores se encuentra el valor real inaccesible de la variable en la población, con un grado de incertidumbre que podamos determinar. Regresemos a clase, por favor.